Si estás aquí es porque tienes amplias sospechas de que puedes tener síndrome del túnel tarsiano. Buenas, soy el Dr. Enrique García Ruiz y bienvenidos a mi canal. En este vídeo voy a explicaros de manera breve qué es el síndrome del túnel tarsiano y voy a exponer un caso real de una cirugía de una paciente la cual tenía este síndrome y hemos decidido intervenirla para poner fin a su dolor. El síndrome del túnel tarsiano o síndrome del túnel del tarso es una patología que está relacionada con el nervio que lleva este nombre, con el nervio tibial. Es un nervio que se desplaza por la parte posterior de la pantorrilla y va buscando la cara media del tobillo, siempre pasando a nivel retromalleolar, girando hacia el talón y terminando en la planta. Este síndrome se produce cuando hay una compresión del nervio en cualquiera de los puntos del recorrido. Esta compresión puede ser una compresión anatómica, es decir, tus propias estructuras están comprimiendo el nervio, o puede ser una compresión extracorpórea, es decir, hay algo exterior a ti que comprime el nervio, o interior a ti, pero que no es parte de tu propia anatomía. Síntomas diversos. ¿Cuáles son las causas de este síndrome del túnel del tarso? Las causas pueden ser múltiples, tantas que ni siquiera están de manera enumerada o catalogadas. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que oprima el nervio puede producir y puede desencadenar en un síndrome del túnel tarsiano. Factores más comunes que pueden oprimir el nervio, variantes anatómicas, que ciertos ligamentos que pasan en la cara media del tobillo o cierta musculatura que está entre la planta del pie y la cara media del tobillo sea genéticamente más grande, tenga un mayor número de fibras, ocupe anatómicamente un espacio mayor al que le pertenece y todo eso estrecha el túnel, con lo cual estrecha el espacio por donde pasa el nervio. Otro tipo de causas también bastante habituales, tener ciertas tumoraciones benignas muy cercanas al nervio que oprimen y ocupan un espacio invalidante que no le pertenece y el nervio no tiene espacio para discurrir. Cualquier tipo de tumoración benigna, quistes sinoviales, quistes grasos, gangliones, cualquier tipo de tumoración, la que sea, que ocupe un espacio que no le pertenece, le quita espacio al nervio. Otra de las causas más habituales asociadas a lesiones secundarias, por ejemplo, un E15 interno de tobillo que ha tenido una inflamación poslesión demasiado larga y todos esos meses de inflamación han producido que el nervio se oprima tanto que aunque la inflamación del E15 ya ha desaparecido, el nervio ya ha quedado dañado en sus fibras y estamos empezando a tener esta patología. Y así, una infinidad de ejemplos más. ¿Y cuáles son los síntomas de esta patología? La mayoría de pacientes que me visitan en consulta, más o menos todos me describen los mismos síntomas. No es un patrón 100% repetido, pero todos tienen unas partes en comunes que se suelen dar prácticamente siempre, que son dolor, ardor, entumecimiento y hormigueo. Esos suelen ser los más habituales. Hay veces que también hay sensación de calambre, una sensación de corriente eléctrica o de rampa o una sensación de un dolor recorrido en línea muy agudo. Bueno, hay síntomas varios, pero básicamente los 4 que he enumerado son los prácticamente comunes en todo el mundo. Estas molestias o estos síntomas se pueden sentir en cualquier zona que vaya asociado al recorrido del nervio tibial. Pero las zonas más comunes suelen ser zonas de planta del pie, llegando incluso hasta punta de dedo, y la zona de la cara media del tobillo, ya que son las dos zonas donde el nervio habitualmente más veces se encuentra atrapado o dañado. Ya vamos viendo la dificultad del diagnóstico de la patología, ya que no tiene un síntoma o un signo clínico único muy claro, sino que va variando de dolores punzantes, sensación de pinchar como si fuera una aguja, dolores eléctricos, ardor, hormigueo. Tiene una sintomatología muy variada y que no todo el mundo cumple. Pero es que además hay pacientes que, como puede ser tu caso, el que me está viendo, que ha tenido una evolución gradual del dolor, es decir, empezó hace 2, 3, 4 años, ¿no? Con unos síntomas muy leves, que eran solo algún síntoma, ni siquiera era constante, a lo mejor era un día sí, una semana no, y ha ido evolucionando y aumentando de manera gradual. Y hay otros pacientes que debutan directamente con un dolor en una escala de 10 sobre 10, de repente, de un día para otro. Con lo cual, la evolución del dolor tampoco es un signo claro que nos ayude a determinar claramente si tienes esta patología. ¿Qué inerva el nervio tibial? Es decir, ¿a qué le da sensibilidad o a qué le da funcionamiento este nervio? Da sensibilidad y función motora a todo lo que es la musculatura de la planta del pie, salvo la zona del borde más lateral, y también da inervación sensitiva y función muscular a la musculatura de la cara media del tobillo. Si crees que tienes síndrome del túnel tarsiano, debes de acudir a tu podólogo especializado más cercano o más recomendado para que él te diagnostique y certifique tu patología. ¿Cómo lo va a hacer? Primero te va a ir preguntando sobre tu evolución de los síntomas y qué síntomas tienes para ver si va encajando con la patología. Lógicamente luego también te va a preguntar por tu historial médico,
a ver si hay traumatismos, lesiones antiguas o algún tipo de diagnóstico de otra patología que pueda asociar un síndrome del túnel tarsiano. Lo siguiente que va a hacer es un diagnóstico ecográfico. Hay que coger un ecógrafo de alta resolución para ver a través de todo el recorrido del nervio tibial, ir barriendo con el ecógrafo desde la zona más alta del tobillo hacia la planta del pie, para ver si hay variantes anatómicas o hay lesiones ocupantes o algo que nos explique o nos justifique este dolor. Al mismo tiempo, también ir haciendo una maniobra que se llama signo de Tinel, que es percutir en la zona con una fuerza y una intensidad parecida a esta, ¿vale? Es decir, un pequeño golpe de percusión para ver si al percutir encima del nervio, esa vibración agudiza los síntomas, hace que aparezcan síntomas parecidos a los que tiene en el día a día, o hay una sensación de dolor, de calambre o algo que nos especifique y nos diga que el funcionamiento del nervio no es óptimo. Una vez pasada esta primera etapa de diagnóstico, vamos a decir básica o común a todos los pacientes que pueden presentar síndrome del túnel tarsiano, luego también, ya dependiendo del especialista, te puede mandar otras pruebas complementarias, como son diferentes estudios neurofisiológicos, test de supresión o electromiografía. Todas estas pruebas nos ayudan a determinar si realmente el nervio tiene afectación o no y el paciente que está delante tiene síndrome del túnel tarsiano o no. Otra medida de diagnóstico, aunque es mitad diagnóstico, mitad tratamiento, son los lavados de la zona, ¿vale? Es decir, se producen infiltraciones hidrovolumétricas en la zona para que el nervio se separe de otras estructuras y solo esté rodeado de agua, ¿vale? Que no es agua, que es suero, que muchas veces puede ir combinado de otros medicamentos también que ayuden a la desinflamación del nervio. Pero sobre todo lo que se busca es un efecto de descompresión, ¿vale? De que si el nervio está pegado o adherido a alguna estructura que lo está dañando, separarlo de esa estructura y ver cómo evolucionan los síntomas. ¿Por qué digo que es una prueba diagnóstica y a la vez es un tratamiento? Porque salvo que te hagan esta prueba en fases muy iniciales de la patología, que en ese caso sí que puede ser un tratamiento, si ya vienes a consulta y acudes, como la mayoría de pacientes ya con una evolución muy avanzada de esta patología, simplemente va a tener una mejoría temporal de los síntomas, debido a esta separación o a este lavado de la zona. Pero con el paso de los días, los síntomas van a volver a repetirse. Aunque se repita, no es una pérdida de tiempo, ya que ver que ha habido una mejoría, ya sea total o parcial, de los síntomas, aunque solo sea durante pocos días, ya nos determina de una manera muy clara que tiene síndrome del túnel tarsiano. ¿Por qué la importancia de aprender a no convivir con el dolor? Hay muchos pacientes que ya han tirado la toalla, tienen síntomas de síndrome del túnel tarsiano, están mal diagnosticados o han sido maltratados y ya se acostumbran o asumen que van a tener que vivir toda la vida con el dolor. ¿Por qué esto no es bueno? Porque por desgracia, si el nervio no se trata a tiempo, y el tiempo no es un tiempo específico, es un tiempo inespecífico, ya que cada persona tiene un tiempo diferente y cada nervio tiene una capacidad de aguante diferente, si no tratamos a tiempo, el nervio puede producir lesiones irreversibles. Es decir, yo ya he llegado a ver casos de pacientes que tienen tantos años de síntomas de evolución que ya ningún tratamiento les es válido, ya que el nervio tiene daños internos que no pueden ser recuperados. Ya llegado a este punto, y seguro que el vídeo te está interesando mucho y te ves muy reflejado en la patología que tú puedes tener, voy a pasar a explicaros justo a continuación el vídeo de la cirugía de una paciente que hemos intervenido de esta misma patología. Con lo cual, acompáñame. Utilizando esta aguja mediante una vía con un gancho de suero, vamos aplicando el suero de manera continuada pero no constante a pequeñas presiones para ir hidrodilatando, es decir, separando el músculo abductor de todo el paquete nervioso que está comprimido a nivel mucho más profundo. Una vez que ya, mediante comprobación continua con el ecógrafo para ver que siempre estamos ubicados en la zona adecuada y que no estamos realizando ningún daño en ninguna estructura, vamos a retirar esta aguja y vamos a colocar una gubia para abrir un poquito más a nivel de superficie lo que es la puerta de entrada para poder utilizar los materiales de corte. Una vez ya tenemos abierta la puerta de entrada, vamos a colocar el gancho metálico que observamos en el vídeo, que se llama hook. Lo vamos a introducir de manera lateral para no dañar ninguna estructura, y cuando ya lo tengamos ubicado en la zona que queremos, es decir, al fondo del músculo aductor por debajo, vamos a cambiar la posición y vamos a hacer que el gancho mire hacia la piel, mire hacia la superficie. Y desde ahí vamos a ir traccionando poco a poco, de manera constante pero lenta e intensa al mismo tiempo, hacia atrás para ir cortando todo el fascículo inferior del abductor.
Una vez cortado este fascículo, ya tenemos el túnel tarsiano a nivel más distal descomprimido. Es decir, las pequeñas ramas nerviosas del nervio tibial ya no tienen ninguna compresión. Esta es la parte primera de la cirugía. Luego, a continuación, pasamos al segundo paso de la cirugía. Vamos a utilizar esta misma aguja, pero esta vez vamos a entrar por debajo del ligamento lateral interno. Exactamente nos vamos a ubicar en la zona del ligamento lacinado con la aguja. Utilizamos el mismo proceso de ir introduciéndolo en émbolos de suero constante para hidrodilatar la zona e ir separando el nervio tibial del ligamento. Una vez que tengamos el ligamento completamente hidrodiseccionado y despegado del nervio, volvemos a utilizar la gubia para abrir la puerta de entrada en superficie y hacerla un poquito más grande para poder trabajar cómodos con nuestro material quirúrgico, el cual vamos otra vez de nuevo a volver a recuperar el hook, este gancho, lo vamos a introducir de nuevo y cuando ya estemos ubicados justo en la parte más proximal del ligamento lacinado a nivel profundo, cambiamos la posición del gancho del hook para que el gancho mire hacia la superficie y volvemos a realizar esa maniobra de tracción intensa, constante y fuerte. ¡Cago en la puta, tío! Ya tenemos ubicado nuestro gancho en la posición adecuada, mirando hacia la superficie, y hacemos una maniobra de tracción fuerte, intensa, constante, pero sin ninguna prisa, para cortar todo este ligamento lacinado, todas sus fibras, y que el nervio tibial quede totalmente descomprimido a nivel proximal. Para finalizar, vamos a colocar o bien un solo punto de sutura o incluso, como hicimos en este caso, puntos de papel, tanto en la puerta de entrada más distal como en la puerta de entrada quirúrgica más proximal. Un buen vendaje semicompresivo, muy acolchado, con mucha gasa, y el paciente va a estar vendado por un buen número de días, habitualmente de 4 a 7 días. Luego esta cirugía prácticamente no conlleva postoperatorio, no conlleva rehabilitación, no conlleva ningún tratamiento especial de la herida ni curas posteriores. Simplemente el paciente tiene que estar de 20 a 30 días con un zapato postoperatorio puesto para no poner ningún tipo de zapato que pueda oprimir la zona y pueda hacer que todo nuestro trabajo de descompresión se pierda si el zapato vuelve a comprimir y vuelve a pegar otra vez la estructura. Si has llegado al final y el contenido de este vídeo realmente te ha gustado, dame un buen like porque eso siempre ayuda un montón a que el canal siga creciendo. Escríbeme abajo en el cajón de comentarios alguna duda relacionada con el tema que hemos tratado en el vídeo o cualquier otro tema de cualquier otro vídeo de salud que te gustaría que hablara en el canal. Suscríbete y pincha en la campanita, que es muy importante para que te lleguen futuras notificaciones de los vídeos que seguiremos creando en este canal. Adiós a todos, hasta el próximo vídeo.